Antes que nada, déjame decirte algo muy serio. Más del 90% de las personas que ven los vídeos de este canal aún no se han suscrito. Y eso está haciendo que mensajes como este no lleguen a quienes más lo necesitan. Así que, si amas la Biblia, si valoras contenidos que fortalecen tu fe y crees que Dios aún habla poderosamente por medio de la palabra, haz clic ahora en suscribirse, activa la campanita y deja tu like, porque eso ayuda muchísimo a alcanzar vidas que están necesitando urgentemente un toque del Espíritu Santo. Ahora sí, vamos a lo que importa. No estás aquí por casualidad. Dios marcó este encuentro porque existe algo en tu alma que necesita despertarse. Ahora. La historia de Mefiboset no es solo sobre un hombre quebrantado que fue olvidado. Es sobre personas como tú, que cargan dolores que nunca eligieron, traumas que nadie ve, culpas que nadie entiende, pero que están a punto de ser llamadas por el Rey para sentarse a la mesa de la gracia. Sí, hay un lugar reservado para ti, aunque la vida haya intentado convencerte de lo contrario. Si alguna vez te has sentido indigno, rechazado, invisible, este vídeo te mostrará que tu historia aún no ha terminado. Y más, que lo que parecía tu fin puede, en realidad, ser el comienzo de una gran restauración espiritual. Mefiboset fue llamado por un rey terrenal, pero tú estás siendo llamado hoy por el Rey de Reyes. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar aquí puede ser la respuesta espiritual más poderosa que hayas recibido en toda tu vida. Hay dolores que nos eligen antes de que podamos decir quiénes somos. Mefiboset era apenas un niño cuando todo se derrumbó. No tuvo tiempo de entender lo que era el reino de Dios, ni de prepararse para el peso del destino que le aguardaba. Su abuelo Saúl y su padre Jonatán, figuras centrales en la historia de Israel, habían caído en el campo de batalla. Y, como un eco del caos, el niño fue arrancado del regazo de la seguridad y lanzado al camino de la incertidumbre. La Biblia muestra cómo las tragedias pueden alcanzar incluso a los inocentes, y esta es una de las grandes pruebas que muchos enfrentan: dolores no provocados, heridas que no nacieron de elecciones erradas, pero que aún así moldean nuestro caminar. En esas horas, solo la gracia de Dios puede dar sentido al dolor. La huida de Mefiboset estuvo marcada por prisa y miedo. La cuidadora que intentaba salvarlo tropezó, y allí, en el suelo frío de la desesperanza, él se quebró para siempre. Sus piernas dejaron de obedecer. No fue un simple accidente, fue un símbolo. ¿Cuántos de nosotros también fuimos cargados por alguien que, aun con buenas intenciones, terminó haciéndonos caer? Ya sea por una palabra mal dicha, una promesa rota o un abandono inesperado, esas caídas dejan marcas. A partir de entonces, Mefiboset no solo caminaba con dificultad, llevaba el peso de la impotencia. Pero incluso en las caídas más traumáticas, el Espíritu Santo aún susurra: hay esperanza donde hay fe. Esta historia nos muestra que no siempre tenemos control sobre el inicio de nuestro trayecto, pero eso no define nuestro destino eterno. La palabra de Dios nos enseña que Él es especialista en transformar desastres en testimonios. La parálisis de Mefiboset no impidió que Dios tuviera un plan para él. De hecho, lo convirtió en candidato a un milagro. Y esta es una lección preciosa. Por más que el pecado haya generado desorden en el mundo, la salvación aún se ofrece a quien esté dispuesto a recibirla. Nada escapa al control del Altísimo. Si el dolor llegó sin aviso, es porque hay una promesa que se manifestará en el tiempo justo. Hay momentos en que somos tentados a vernos solo como víctimas de lo que nos sucedió. Mefiboset podría haber vivido toda su vida definiéndose por la caída, por la pérdida de movilidad, por la ausencia del padre, por la desaparición de su linaje real.
Pero Dios no ve como los hombres ven. Él mira más allá de las apariencias, más allá de las heridas, más allá de lo perdido. Aun antes de que Mefiboset supiera, ya existía un pacto de amor, trazado entre bastidores. Una alianza firmada por su padre Jonatán con el futuro rey David. Así también sucede con nosotros. Hay promesas que nos preceden. Cuando menos lo esperamos, la revelación llega y cambia todo. Esta introducción a la vida de Mefiboset nos invita a reflexionar. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo bajo el peso de un dolor que no elegimos? Quizás fuiste herido en la infancia, traicionado en la juventud o ignorado en fases críticas de la vida, pero la historia no termina en el suelo de la caída. Continúa guiada por la mano de Dios, movida por la gloria de Dios, sostenida por la fe que se niega a morir. Cree, lo que hoy parece un final puede ser solo el comienzo de un llamado mayor. Y así, con el corazón sensible y atento, continuamos al siguiente punto de esta jornada espiritual. Mefiboset no era cualquier niño, llevaba sangre real, era nieto de Saúl e hijo de Jonatán, heredero legítimo de un trono que ahora yacía en ruinas, pero su mayor herencia no estaba en la corona que nunca usaría. Estaba en la alianza secreta, firme y santa, que su padre había hecho con David. La Biblia nos revela que cuando la política y el poder intentan borrar los planes de Dios, Él preserva alianzas hechas en el Espíritu. Jonatán, aun siendo príncipe, tuvo discernimiento para reconocer que la voluntad divina estaba sobre David, y en un gesto de fe y renuncia, entregó sus derechos y selló una promesa con un hombre que se había elegido por Dios. Esto es discipulado, reconocer dónde está el Espíritu Santo y caminar junto a la verdad. Esa alianza entre David y Jonatán no era frágil como los pactos humanos. Fue cimentada en amor, sostenida por la oración y marcada por la confianza mutua. Aún con todos los peligros alrededor, Jonatán eligió proteger a David, aun si eso significaba ir contra su propio padre, el rey Saúl. Y fue en ese contexto que Mefiboset fue beneficiado, aún sin saberlo. A veces, la salvación llega a nuestra puerta no por mérito propio, sino porque alguien antes que nosotros sembró en el terreno de la fe. Es el poder del testimonio silencioso. Dios honra alianzas, responde a oraciones hechas décadas antes y guarda a los descendientes de los justos bajo su gracia. Este tipo de fidelidad es raro y precioso. En tiempos en que las alianzas se rompen con facilidad, el ejemplo de Jonatán nos enseña que el compromiso espiritual es sagrado. No se dejó llevar por ambiciones terrenales ni por resentimientos. Aunque sabía que el reino de Dios no pasaría por sus manos, se alegró de ver cumplirse la gloria de Dios en otro. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de hacer lo mismo? ¿Cuántos tenemos la humildad de renunciar al protagonismo para que la promesa de Dios se cumpla en otra vida? El verdadero adorador no disputa el papel principal, se regocija con la voluntad del Padre. Al contemplar esa alianza, recordamos el mayor pacto de todos, el que Jesús selló con su sangre en la cruz. Así como Jonatán intercedió por David y pidió misericordia para su casa, Jesús se puso entre nosotros y el juicio eterno, ofreciendo perdón y una nueva herencia. Mefiboset es un reflejo de esto, un heredero de la promesa, aunque no representara mérito aparente, rescatado por un amor que nació antes que él. La palabra de Dios está llena de estas capas de revelación. Lo que parece solo un acuerdo entre dos hombres es en realidad una profecía viva de lo que el Evangelio representa. Esa linaje real que parecía olvidada era recordada por Dios. Así también sucede con nosotros. Quizás sientas que naciste en un tiempo quebrantado, lejos de la gloria de Dios, cargando historias de caída y exclusión.
Pero el Espíritu Santo te recuerda hoy, hay alianzas que te preceden, hay oraciones hechas por tu abuela, tu madre o incluso por alguien que ni conociste, y Dios las escuchó. La salvación puede estar fluyendo por tus venas, aunque el mundo no te reconozca. Con este entendimiento, pasamos al siguiente capítulo, el exilio en Lodebar. Imagina el contraste brutal. Nacer en un palacio, rodeado de siervos, promesas y símbolos de autoridad, y luego despertar cada día en Lodebar, una tierra seca, olvidada, sin pasto ni esperanza. Ese fue el destino de Mefiboset. De príncipe pasó a fugitivo, de heredero a oculto. El nombre Lodebar significa literalmente sin palabra, sin comunicación, un lugar de silencio, exilio e invisibilidad. ¿Cuántos hoy viven en esos lodebares emocionales y espirituales, aislados, sintiéndose desconectados de la historia, como si la palabra de Dios no los alcanzara más? Pero es en ese escenario donde Dios comienza a revelar la profundidad de su gracia. Mefiboset no solo perdió su lugar físico, perdió su identidad. Quienes crecen lejos de la presencia del Señor a menudo olvidan quiénes son. Eso es lo que el pecado hace. Nos saca del centro de la promesa y nos exilia en el anonimato. Sin embargo, la Biblia está repleta de historias donde Dios visita a los olvidados. Moisés en el desierto, José en la cárcel, Elías en la cueva y ahora Mefiboset en Lodebar. Nadie está tan lejos que el Espíritu Santo no pueda alcanzar. Aunque parezca que el cielo guarda silencio, Dios solo está preparando el momento adecuado para revelar su gloria. El exilio de Mefiboset también nos enseña sobre la dignidad que resiste al dolor. Podría haberse entregado a la amargura, la autocompasión o el orgullo herido, pero no lo hizo. A pesar de su limitación física, permaneció vivo, y eso por sí solo ya era un milagro. Hay personas que sobreviven en entornos de muerte emocional y aún así mantienen un destello de fe en la mirada. Dios no menosprecia esos corazones quebrados. La palabra de Dios muestra que el Altísimo se inclina para levantar del polvo al necesitado y hacer que se siente entre príncipes. Lodebar es el lugar donde se pierden los títulos, pero se descubre el carácter. Fue en ese escenario que Mefiboset aprendió a vivir sin depender del honor humano. Y muchas veces eso es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Permite desiertos para revelar dependencia. Cuando todo nos falta, estatus, reconocimiento, fuerza, solo nos queda la oración sincera y la adoración humilde. Y es ahí donde el reino de Dios comienza a tomar forma dentro de nosotros. No en palacios, sino en los escondites del alma, porque Dios no edifica tronos sobre vanidades, sino sobre corazones rendidos. Si alguna vez te has sentido dejado de lado, olvidado o alejado de tu propósito, sabe que Lodebar no es el fin de la historia. Es solo el escenario de preparación. Dios no perdió tu dirección ni olvidó la promesa. Mefiboset estaba oculto a los ojos del mundo, pero no a los ojos del rey. Y con esa esperanza ardiente en el corazón, avanzamos al siguiente paso de esta jornada. El recuerdo lleno de gracia de David que lo cambiaría todo. El tiempo había pasado. El trono ahora estaba bajo los pies de David. Jerusalén resplandecía en medio de estabilidad y los enemigos estaban bajo control. Era un tiempo de gloria externa, pero el corazón de David aún llevaba un compromiso interno. En el silencio de su alma, el Espíritu Santo despertó algo antiguo, la promesa hecha a Jonatán. La Biblia muestra que la verdadera grandeza de un rey no radica solo en sus conquistas militares, sino en su fidelidad a las alianzas espirituales. David, incluso en la cima de su autoridad, no olvidó el pacto de amor sellado en el pasado.
Eso es santidad. Recordar de dónde Dios te sacó y honrar las raíces que sustentaron tu historia. Fue entonces cuando David preguntó: ¿queda aún alguien de la casa de Saúl para que yo haga misericordia con él por amor a Jonatán? Esa pregunta no nació de un capricho, fue una revelación divina. El rey no buscaba venganza ni justicia política, buscaba a alguien a quien amar, a alguien a quien honrar. ¡Qué lección tan poderosa! En un mundo donde los poderosos suelen olvidar a los caídos, David nos enseña el valor de la memoria espiritual. Y no era cualquier recuerdo, era uno activado por la gracia de Dios. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Cuántas promesas hemos hecho ante el Señor y luego abandonado? La búsqueda de Mefiboset no fue movida por interés. Él no tenía nada que ofrecer. Era un hombre quebrado, escondido, sin prestigio ni poder. Pero ahí es donde la gracia se manifiesta con más fuerza. El Evangelio nos muestra este patrón constantemente. Dios busca a los improbables, a los despreciados, a quienes se creen indignos. Así sucedió con la mujer samaritana en el pozo, con Zaqueo en lo alto del árbol, con el ladrón en la cruz, y ahora con Mefiboset en Lodebar. El amor del Padre siempre nos encuentra antes de que tengamos fuerzas para clamar. Eso es milagro. Eso es la esencia del reino de Dios. Siba, siervo de la antigua casa de Saúl, fue quien informó sobre Mefiboset. Fíjate cómo Dios incluso utiliza a quienes parecen insignificantes para cumplir sus planes. Siba no era protagonista de la historia, pero fue instrumento para que la palabra de Dios se cumpliera. Esto nos enseña que hasta los detalles tienen propósito. La gracia, cuando se mueve, arrastra piezas que ni sabíamos que estaban en el tablero. Mefiboset, con su discapacidad, viviendo en el anonimato, ni imaginaba que el rey pensaba en él. Pero el cielo ya había emitido el decreto: tráelo ante mí. El recuerdo de David fue como una llave espiritual que abrió la puerta de la restauración. Así también puede ser contigo. Tal vez exista alguien en tu historia a quien necesites recordar con perdón, con misericordia o con honra. El Espíritu Santo nos conduce a esos recuerdos no para revivir el dolor, sino para activar la gracia. Cuando permitimos que el amor nos mueva por encima del orgullo, abrimos espacio para lo sobrenatural, y es con ese espíritu de restauración que entramos en el próximo capítulo de la jornada, el encuentro entre el quebrantado y el rey. Llegó el día, el llamado del rey resonó hasta Lodebar, y Mefiboset fue llevado ante David. Imagina lo que pasaba por su corazón: miedo, vergüenza, inseguridad. Era el nieto de un rey que persiguió a David, ahora siendo llamado por él. Pero lo que encontró no fue juicio, sino gracia. Cuando Mefiboset se postra ante el rey, se declara un perro muerto. Palabras duras, nacidas de un corazón aplastado por el abandono y el dolor. Sin embargo, David lo sorprende con una respuesta llena de misericordia. Esto es el retrato perfecto del Evangelio. Nos acercamos quebrantados, sucios, inseguros, y Dios nos recibe con perdón y amor. David no solo lo perdona, lo restaura. A Mefiboset le devuelve sus tierras, le asigna siervos y restaura su dignidad. Pero el mayor regalo no fue material, fue espiritual. El rey lo invita a comer continuamente en su mesa como uno de sus hijos. Esto es más que honor, es adopción. En el lenguaje del reino de Dios es salvación. Es como si David dijera: no solo serás cuidado, pertenecerás. La Biblia deja claro que Dios no nos salva para quedarnos al margen. Nos trae al centro, a la intimidad de la mesa, donde hay comunión, alabanza y adoración verdadera. Ese convite a la mesa también nos revela el carácter mismo de Dios.
Jesús hizo lo mismo al sentarse con pecadores, al partir el pan con los discípulos, al llamar a los olvidados a su lado. La mesa es un símbolo sagrado. Es donde se comparte la vida, donde se escucha, donde se sana. Y es allí donde nuestras heridas son cubiertas por el manto de la gracia. Mefiboset, aun cojeando, ahora estaba entre los hijos del rey. Ya no tendría que explicar sus limitaciones, ni luchar por ser aceptado. Estaba bajo la protección de la promesa. Y así sucede con nosotros cuando aceptamos la invitación de la palabra de Dios. La mesa de la gracia no selecciona a los perfectos, llama a los disponibles, y el Espíritu Santo sigue extendiendo esa invitación hoy. No importa cuán lejos alguien haya ido, cuán profundo haya caído o cuán indigno se sienta, si el Rey te llamó, hay un lugar reservado. La invitación es irrevocable. Mefiboset podría haber rechazado por miedo o vergüenza, pero decidió obedecer, y esa decisión cambió su historia. A veces, el mayor milagro no es la curación de la pierna, sino la sanación del corazón. No es el oro de la tierra, sino la comunión con el cielo. Tal vez estés viviendo días en que todo parece distante de la gloria de Dios, pero hoy el Espíritu te llama a la mesa. Una mesa donde hay palabra, donde hay promesa, donde hay testimonio y revelación. No se trata de merecimiento, se trata de gracia. Y cuando la gracia te alcanza, no solo te invita, te sostiene. Prepárate, porque en los próximos pasos veremos cómo esa restauración se profundiza aún más, tocando las raíces del trauma y revelando el poder redentor del reino de Dios. Las heridas de Mefiboset no desaparecieron con la invitación del rey. Sus piernas siguieron sin fuerza. El dolor del abandono aún latía en el alma. Pero algo nuevo se había instalado, la redención. Sentado en la mesa del rey, ya no era definido por su discapacidad, sino por la aceptación. Esto nos enseña que Dios no siempre elimina las cicatrices, transforma su significado. La presencia de Mefiboset entre los hijos de David era un milagro visible. La Biblia muestra que el reino de Dios no se compone de perfección física, sino de corazones sanados por la gracia. La salvación no borra el pasado, lo redime. El trauma, cuando se entrega a Dios, se convierte en testimonio. Mefiboset pasó años escondido, sintiéndose una sombra de lo que podría haber sido, pero ahora todo ese historial servía a un propósito mayor: mostrar al mundo que el amor del Rey trasciende cualquier limitación. El Espíritu Santo obra exactamente así. Toma los escombros del alma y los convierte en morada de gloria. Por eso Pablo dijo: «Cuando estoy débil, entonces soy fuerte». Es en la fragilidad donde la presencia se manifiesta con más intensidad. Donde hay quiebre, hay espacio para el derrame del Espíritu. La redención no es solo un acto, es un proceso. Sentarse a la mesa todos los días, con la conciencia de ser amado a pesar de las marcas, exige fe y exige renovación constante. Cada comida de Mefiboset era un recordatorio. Perteneces. Quizás necesites oír esto también. La palabra de Dios no dice que serás amado cuando estés sano, sino que eres amado aún estando herido. Jesús no espera que estemos perfectos para llamarnos. Nos llama heridos, sucios, perdidos. Y es en ese llamado donde ocurre la transformación. El verdadero alabanza nace de la gratitud, de quien fue aceptado aún quebrantado. No hay vergüenza en tener traumas. La vergüenza está en esconderlos, en permitir que definan quiénes somos. La historia de Mefiboset revela que hay honor incluso en el dolor, cuando ese dolor se presenta ante el trono. La adoración más profunda a menudo surge del lugar de la fragilidad. Oración que brota de labios temblorosos, pero sinceros, alcanza el cielo con más fuerza que discursos orgullosos,
Mefiboset no necesitaba probar nada más. Era hijo por alianza, y esa identidad supera cualquier limitación terrena. La gloria de Dios no borra tu historia, la reescribe con propósito eterno. La redención de Mefiboset es una invitación para todos nosotros. Sea cual sea tu herida, puede ser sanada por la presencia de Dios. Sentarte a la mesa, día tras día, es un ejercicio de fe, de confianza, de renuncia al dolor como identidad. Hay un lugar reservado para ti también, y con ese espíritu de restauración nos acercamos al último paso de esta jornada. Una reflexión profunda sobre lo que todo esto representa para nuestra vida espiritual hoy. ¿Cuántos viven hoy en sus propios lodebares? Espacios donde la fe parece débil, donde la palabra de Dios parece lejana, donde el Espíritu Santo es solo un recuerdo antiguo. Mefiboset es un espejo para tantos corazones que, aún perteneciendo a una línea de promesas, viven como si estuvieran olvidados. Su historia es un testimonio vivo de que no importa cuán larga haya sido la espera, cuando el Rey llama, todo cambia. A veces estamos a un paso de la restauración, pero paralizados por traumas que nos convencen de que no somos dignos. Pero la gracia no exige dignidad, ofrece pertenencia. Esta jornada nos recuerda que no somos definidos por las caídas que sufrimos, sino por el lugar donde Dios nos sienta. La mesa del Rey no es solo un lugar de honor, es un altar de sanación. Todos los días somos invitados a sentarnos, aún con nuestros miedos, limitaciones y dudas, y allí, en comunión con la presencia, encontramos sentido a los dolores del pasado. La salvación no es una promesa distante, es una realidad accesible. Solo hace falta decir sí, solo atender al llamado. Y cuando aceptamos, descubrimos que hay un espacio preparado con nuestro nombre grabado en la promesa. La vida de Mefiboset también nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a quienes viven al margen. ¿Cuántos hoy están emocionalmente lisiados, esperando un David que los recuerde? ¿Cuántas vidas claman en silencio por alguien que lleve el Evangelio con compasión y no con juicio? Somos llamados a ser respuestas vivas de la palabra de Dios, instrumentos de gracia, canales del reino de Dios en la tierra. El discipulado comienza cuando decidimos amar como Cristo nos amó, con profundidad, con verdad, con misericordia. Más que un recuerdo bíblico, Mefiboset representa una realidad espiritual. Todos nosotros, en algún momento, hemos sido como él, heridos por caídas ajenas, marcados por dolores no elegidos, exiliados en desiertos que nos robaron el brillo de la mirada. Pero la gloria de Dios es especialista en devolvernos lo que el pecado intentó robar. Nos llama por nombre, nos viste con dignidad y nos invita a vivir como hijos, no por mérito, sino por alianza. Y si hay algo que el Espíritu desea hoy, es restaurar esa identidad en corazones heridos. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, no importa dónde estés ahora, si sientes que te encuentras en Lodebar, recuerda, hay un Rey que aún recuerda la promesa. No te ha olvidado, te está llamando, y no solo para verte de lejos, sino para tenerte cerca, para sentarte a la mesa, para llamarte hijo. El perdón ya fue liberado, la mesa ya está puesta, la redención ya fue decretada. Solo falta que aceptes la invitación. Que la historia de Mefiboset encienda en ti la llama de la fe, reavive la esperanza y te conduzca a un lugar de sanación, alabanza, oración y comunión verdadera con Dios. Ahora dime, ¿cuántas veces te has sentido como Mefiboset, olvidado, herido, cargando culpas y dolores que ni eran tuyos, pensando que Dios se había quedado en silencio respecto a ti? Pero hoy, a través de esta palabra, has escuchado algo que ya no puedes ignorar. Hay un lugar para ti en la mesa del Rey.
No importa lo que te hicieron, lo que perdiste o cuánto te sientas quebrantado, la gracia te llama por nombre. Si esto tocó tu corazón de alguna forma, comenta aquí abajo, acepto la invitación del Rey y comparte qué fue lo que más te habló en este video. Estaré leyendo los comentarios y orando por ustedes, porque esto no es solo un canal, es un lugar de sanación, de restauración y de encuentros con la gloria de Dios. Y mira, no te vayas sin dejar tu like. Eso hace que YouTube comparta este mensaje con más personas que están exactamente como tú estabas antes de ver. Y lo más importante, suscríbete al canal ahora mismo, porque todos los días hay video nuevo aquí con palabras que fortalecerán tu fe, transformarán tu vida espiritual y reavivarán aquello que el mundo intentó apagar en ti. Y no termina aquí. Haz clic ahora en el vídeo que aparece en pantalla y continúa esta jornada con nosotros. Te esperan más revelaciones profundas, que el Espíritu Santo te guíe, te restaure y te levante como hijo amado de Dios. Te espero en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.